ancora. Dos,
Shabbat Shalom para todos. ¿Cómo están en esta mañana? Abba bendiga sus vidas. Estamos en una mañana de Shabbat, en esta transmisión, sabiendo que el Eterno está con nosotros, como siempre decimos en cada transmisión. Y sean bienvenidos todos ustedes a esta transmisión, este tiempo especial que tenemos de reflexión, de, como siempre digo, de poder compartir una idea, un pensamiento con todos ustedes y poder volcar de lo que el Eterno tiene para nosotros, de lo que el Creador ha soltado para nosotros en este tiempo por medio de la instrucción de la Torá. Así que vamos directamente. Hoy estuvimos con algunos problemas con lo que tenemos para grabar y demás, pero acá estamos nuevamente. Acá estamos para compartir, como les decía, este pensamiento o esta idea que quiero plasmar en esta mañana, viendo la porción de la semana desde quizás otra arista o desde otro punto, como lo hicimos años anteriores o ciclos anteriores. Entonces, sean bienvenidos a un nuevo libro, como yo siempre digo, a emprender un viaje, porque ahora comenzamos el libro de Shemot, que vendría a ser Éxodo. Entonces emprendemos un viaje, emprendemos de aquí un par de semanas, donde vamos a estudiar el libro de Shemot, un libro de Éxodo, donde dicen los sabios que es un tiempo muy óptimo para tomar la lectura de la instrucción como un tiempo para limpiarnos. Y es muy interesante porque pensaba, ya empezamos en cuenta regresiva a prepararnos para en los meses que nos quedan, ¿no? Para la llegada del inicio del ciclo, del inicio con Pesaj. Entonces estamos en un tiempo donde ya empezamos nuevamente a transitar un camino de preparación para lo que viene a ser el comienzo o el inicio del ciclo. A diferencia de otros años, este año tiene 13 meses, estamos en un año completo, digamos, un año que tiene añadido un mes. Entonces vamos a tener el segundo Adar, vamos a tener 2 Adar para este año. Pero independientemente que así sea, en algún momento, por causa, sabemos de los tiempos, llegará la estación y llegará el momento donde vamos a celebrar Pesaj. Así que estemos todos preparados. Pronto voy a compartir aquí mismo en este Facebook y en otras partes de las redes, también en Instagram voy a estar compartiendo el calendario ya para ir preparándonos. De paso aprovecho para recordarles que la próxima semana, sea ahora la caída del sol, cuando ya comienza una nueva semana, tendremos Rosh Hodesh del mes de Shevat. Así que nos vamos preparando, nos vamos ya alistando para todo lo que el Padre tiene para nosotros. Y el mes que va a comenzar es un mes que está muy interesante porque estudiamos mucho lo que tiene que ver con, y hay una conexión con el nuevo año de los árboles, y nuevamente vamos a recapitular todo lo que tiene que ver con los frutos y demás de la tierra. Así que bueno, con todo esto vamos directamente al libro de Shemot, el capítulo 1 para esta ocasión. Y como siempre sabemos que cuando comenzamos un libro, la primera porción lleva el nombre del libro. Entonces estamos comenzando el libro de Shemot en la Parashá Shemot, o comenzando el libro de Éxodo, si les queda más claro así, el libro de Éxodo, y la porción de esta semana se llama Shemot, tiene que ver con los nombres, porque de hecho encontramos que, por ejemplo, ¿por qué se llama el nombre del libro, que es Shemot, significa nombres? ¿Por qué? Porque en este libro lo que vamos a encontrar son los diferentes nombres del Creador, del Eterno. Entonces es muy interesante para que a lo largo de todo del libro podamos prestar atención en esto, en los nombres del Eterno. Pero en esta porción sí vamos a ver que el Eterno va a hablar a Moisés y le va a hablar acerca del nombre de quién debería ir a hablarle a los hijos de Israel, y ahí va a empezar, ellos van a empezar a hablar acerca del nombre de Yuhevahei, que antes los patriarcas habían conocido al Shaddai. Entonces aquí va a aparecer los nombres.
Pero no me quiero adelantar, hay otras porciones que igual estudiamos de esto, quiero soltarles el pensamiento que tenía para compartir en esta mañana. Y a causa de esto, de este pensamiento, creo que tiene que ver, como venimos hablando, en porciones anteriores, desde que comenzamos este ciclo, estamos hablando acerca de cómo la porción podemos llevarla a otra esfera, si se quiere, a llevarlo a otro punto diferente, no solamente quedándonos en la parte literal, en lo que ya leemos, que es la historia, es lo que ocurrió, sino ir un poquito más a ver cómo esto va a aplicarse a mi vida o cómo esto tiene que ver en un sentido espiritual. Así que si me acompañan, vamos directamente para allí. Vamos a Éxodo capítulo 1. Vamos a Éxodo capítulo 1 y dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto. Cada uno llegó con su familia. Empieza a nombrar a todos, a los descendientes, y dice, nos habla, el versículo 6 nos habla del fallecimiento de José, de todos los hermanos, y nos habla de el tiempo de completar una generación, porque dice de todos sus hermanos y toda aquella generación. Estamos hablando que aquí hay un cambio. Y es muy interesante entender esto y entenderlo también en función de nuestra propia vida. Cuando entendemos que hay cosas que son parte de una generación, y otras que son parte de mi generación, y otras cosas, o otros conceptos, o otras ideas, otras formas, que quizás vendrán para la próxima generación. Esto está muy interesante saberlo. ¿Por qué? Cuando a Abraham se le habló de que el pueblo de sus descendientes iban a ser esclavizados, quizás aunque Abraham lo pensó, lo imaginó, no pudo entender los detalles, obviamente, porque no era para su tiempo y obviamente era para sus descendientes, para esa generación que ya iba a vivir en Egipto, que se había moldado en Egipto, que había nacido en Egipto, o sea, que ya estaba en el exilio. Es interesante porque el pueblo viene de un tiempo de libertad, un tiempo de gloria, si se quiere, con José, con los hermanos, con todo lo que había, que digamos, de toda esa gloria, el descender Jacob a Egipto, lo que significaron ellos allí en la tierra del exilio. Pero ahora es interesante eso, que ahora la situación va a cambiar. Y leamos el texto, avancemos en la lectura y dice así. El versículo 7 dice: los israelitas eran muy fértiles y prolíferos, se multiplicaban cual enjambres. Llegaron a ser tan numerosos en el país que estaba colmado de ellos. Se cree que ellos alcanzaron el número de lo que era la población en aquel lugar. O sea, quiere decir que en tan poco tiempo llegaron a ser del mismo número del lugar donde estaban viviendo. Esto quería decir que por causa de esa cantidad se hicieron fuertes y obviamente dice que la multiplicación de ellos era rapidísimo. Entonces esto obviamente va a traer lo que vamos a leer ahora. El versículo 8 dice: y un nuevo faraón fue coronado en Egipto, que no supo de Joseph. Dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los israelitas se está haciendo más numeroso y más poderoso que nosotros. Tramemos algo contra él, de lo contrario se multiplicará en caso de guerra, se aliará con nuestros enemigos y luchará en contra de nosotros y abandonará el país. Bueno, acá ya nos habla de un escenario, de una situación donde encontramos que hay oposición. O sea, hay un cambio, hay otra generación, hay una generación que ya quedó atrás. Es como decir, hay un tiempo, hay situaciones, actualizaciones, todo lo que quiera pensar que ya quedó atrás. Pero sí, y eso fueron la plataforma, pero ahora tenemos a un pueblo que está multiplicándose vertiginosamente, pero que resulta que el faraón, el que está de turno, que dice que no conocía a José, no por un sentido literal que no conocía, sino que no estaba en la misma línea de lo que había, valga la redundancia, delineado
José. Entonces ahora hay una amenaza y esa amenaza es que ellos tener tanta gente en su casa y de pronto que esa gente de su casa se quiera adueñar de su casa. Lo pongo en ese ejemplo. Entonces esto es lo que va a suceder. Ellos tienen el temor de que ahora esa gente tan poderosa, porque son muchos y demás, y están haciéndose fuertes, entonces vayan a querer quedarse y tomar la tierra. Entonces el faraón dice, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que trabajar en algo, tiene que haber algo, ¿para qué? Para que esto no suceda. Entonces saca un decreto y el decreto y habla específicamente a las parteras y le va a decir que cuando nazca un varón, que lo maten. Y luego sí, a las hijas podían dejarlos vivos. Entonces, bueno, las parteras van a compartir acerca de que lo fuerte que eran las mujeres, que enseguida tenían y demás. El punto en todo esto, conocemos la historia, la pueden leer en la porción de esta semana. El punto de todo esto es que así como pasó en los tiempos de Moisés, lo vemos también en los tiempos de Yeshua, es la misma situación, donde en realidad el faraón sabía, y no nos dice tan claro la escritura, pero en realidad el faraón sabía que dentro del pueblo iba a haber un libertador. Y había un niño, se hablaba en ese tiempo como que había un niño que iba a ser ese libertador. Entonces, ¿qué hace Faraón? Lo mismo que hizo Herodes en los tiempos de Yeshua, dice, no, si sabemos que todo está indicando que van a ser un salvador, que van a ser alguien que va a libertar al pueblo, entonces tenemos que eliminar, principalmente obviamente a los hombres. A todo esto, para que tengamos presente, esta es la parte literal. Ahora entendemos que después, si avanzamos en la lectura, Moisés va a entender que sus hermanos están siendo esclavizados, mata al egipcio, se va a Midian, luego de allí tiene el encuentro, bueno, se casa y demás, está con el sacerdote Jetro, pero ahí se va a casar y pastoreando, haciendo un trabajo diferente que el que él hacía en el palacio, ahora él va a tener ese momento especial en la zarza, ¿no? Ardiendo la zarza, el Eterno, el Creador, va a hablar con él y le va a dar un encargo que obviamente sabemos que esto fue a causa de cómo el Eterno preservó a Moisés en los días de su nacimiento cuando estaban todos siendo eliminados, ¿no? Y sabemos la historia y la mejor manera de preservarlo era ponerlo allí mismo al lado del faraón. Es algo increíble que para ser preservado, en vez de llevarlo lejos, lo pone ahí cerca, ahí al lado, ¿no? Es como decir, digamos, tanto cuidado. A veces no nos damos cuenta que lo que está en medio nuestro es lo que realmente después va a ser la liberación, ¿no? Lo que va a ser en contra, digamos, porque en este caso para Faraón fue la contra Moisés. Lo tuvo en su casa, lo crió y no se dio cuenta quizás que él era el que estaba siendo preparado para libertar al pueblo. Entonces, ya sabemos un poco la historia, entendemos un poco lo literal, sí, hay toda una explicación, vuelvo a decirles, es muy extenso y estaría bueno poder charlar un poco más, pero quería compartirles cómo todo esto lo llevamos a nuestra vida y cómo explicamos estos, podríamos decir, como aspectos, ¿no? Porque si nosotros entendemos que aquí estamos hablando, llevándolo, ¿no? A estos momentos, si se quiere, de la escritura, del relato literal, cómo esto tiene que ver con nuestra vida. Entonces, acá encontramos que este relato nos ofrece símbolos que tienen que ver con aspectos, y específicamente 4 aspectos del ser humano. Y vamos un poquito más porque esto es como ir dentro de nuestra vida, es como ir dentro de nosotros y poder entender y descubrir tantas cosas que tienen que ver con nuestra vida que a veces no las tenemos presentes. Entonces, ¿cuáles son estos 4 aspectos? Primero, el pueblo de Israel representa el alma humana. Luego, Moisés, o Moshe, como conocemos, es la conciencia humana. Egipto es el cuerpo y sus limitaciones. Y el faraón, obviamente, es algo que venimos hablando tanto desde el comienzo de este ciclo. El faraón es el ego. Entonces,
Teniendo en mente todo esto, vamos a ver el relato desde otro punto. Vemos al pueblo de Israel, que es el alma, que está queriendo ser esclavizada por el ego, que es el faraón, y dentro del cuerpo, de las limitaciones que hay, y esto tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con el deseo, porque el cuerpo está representando al deseo, pero tenemos a Moshe, que es esa conciencia humana, que es la que va a traer la liberación. Y entendiendo esto, es un tiempo muy óptimo para introducirnos en nuestro interior, en nuestro exterior y empezar a trabajar. Porque estamos dentro de esa atmósfera donde se está gestionando, si se quiere, se está preparando esa salida, esa liberación de la esclavitud que se está viviendo. ¿Por qué? Porque la esclavitud, en este caso, como lo estoy planteando, tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con lo que estamos viviendo dentro, que no nos permite alcanzar nuestro máximo potencial, liberarnos y poder ampliar o elevar nuestra conciencia. Por esto es que Moshe es preparado por el Eterno con todo el proceso, porque si ahora nos vamos a lo literal, todo el proceso que vivió Moisés, de estar los 40 años, luego de los 40 años él va a salir, va a estar en Midian, luego a los 80 él es llamado para volver a Egipto y esos otros 40 años con el pueblo de Israel. Esas 3 etapas, o sea, 3 fracciones de 40 son los momentos de Moisés y obviamente que el 40 nos habla de un cambio, entonces nos habla de que las puertas se abren y se cierran, entonces hay 3 momentos en la vida de Moshe que van a marcar ese entrar y cerrar, o cerrar un momento y abrir otro. Muy interesante esto, y nosotros hoy nos encontramos entendiendo por medio de la escritura lo que esto significa. Entonces, hemos hablado bastante todo este tiempo acerca de cómo el faraón gobierna, cómo el faraón está gobernando a el cuerpo, son las limitaciones y Egipto también está trabajando ahí para que nosotros, Israel, que es el alma, no pueda, hacer lo que tiene que hacer. Entonces, en este tiempo estamos aprendiendo a entender un poquito más nuestro interior y entender que nuestra alma necesita no solamente liberarse, sino que necesita necesita ir por el camino que lo va a llevar a desarrollar ese máximo de potencial. Es por eso que a veces nos encontramos como que nos parece que nuestra vida es siempre lo mismo, nos parece que no podemos alcanzar lo que queremos o por lo menos un cierto grado de tranquilidad. No podemos, ¿por qué? Porque Faraón se levanta. El ego es el que no nos damos cuenta que se levanta y no permite que el alma salga de esa limitación. Entonces necesitamos elevar la conciencia, que es Moshe, el que va a venir como ese agente liberador para que el alma pueda encontrar su momento de reposo, de descanso, si se quiere, y a partir de allí trabajar para desarrollar el máximo de potencial. No sé si me estoy explicando hasta ahora, pero esta es la idea, ¿no? Cómo el pueblo de Israel se va a volver esclavo del cuerpo, ¿no? Y pensaba en un texto, quiero que me acompañen, unos textos del Brit Hadashah, o el mal llamado Nuevo Testamento, si se quiere. Vamos a esos textos, voy a pedirle que busquen en Juan, capítulo 8, me pareció muy interesante. El texto, Juan capítulo 8, versículo 34, y lo vamos anexando a esta idea de lo que va sucediendo en nuestro interior y cómo necesitamos liberar y poder ir más allá. Y yo creo que el Rab Shaul, el apóstol Pablo, como lo conocemos, en el Brit Hadashah y los discípulos y nuestro maestro Yeshua, en todo tiempo va a hablar acerca de esa necesidad de elevar esa conciencia de un alma que está libre, un alma que puede desarrollarse. Y nada de esto se podía lograr, y lo encontramos en la Escritura, porque siempre hay algo que lo detiene. Lo encontramos en Romanos, que nos habla acerca de renovar, transformar, no amoldarnos al sistema. Eso tiene que ver con las limitaciones.
Juan también nos habla acerca de esa esclavitud y quiero que vayamos a Juan capítulo 8, versículo 34, dice: Yeshua les respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6, 16. Miren, veamos un poquito porque acá nos plantea el punto de esa esclavitud y el pecado como ese deseo, como esa inclinación que hay dentro nuestro, que está relacionado también a lo que tiene que ver con el ego, el egoísmo, aquello que quiero hacer para mi placer. Por esto, cuando hablamos de pecado, hablamos de errar a ese blanco que tenemos que ir, porque por lo general erramos porque estamos primero anteponiendo nuestro deseo, permitiendo a Faraón que siga esclavizando nuestra vida. De hecho, quiero que entendamos algo, y creo que lo hablamos siempre, que el pueblo de Israel, la liberación que esperaba era la liberación para hacer lo que ellos querían. Y lo vamos a ver a partir de las próximas porciones de la Torá. Y ustedes saben, y si no, investigue, lea un poquito el libro de Éxodo. Hay personas, está hablando que el pueblo de Israel, que muchos se querían volver continuamente a Egipto. ¿Por qué? Porque muchos querían volver a esa esclavitud, si se quiere, o estar debajo del faraón y satisfacer su propio deseo. Y estar como inmerso, y como hemos hablado ya anteriormente, en otros videos también, hemos hablado mucho acerca del nefesh, del cuerpo, y cómo el ser humano está como siempre viviendo la vida en ese estado animal de continuamente satisfacer su deseo y no ir por algo más. Por esto es que Moisés es levantado como ese libertador, como esa conciencia que va a decir: no puedo seguir al lado de este faraón, al lado de estas todavía inmerso en este cuerpo, en estas limitaciones, tengo que ir más allá. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que ofreciéndoos a uno para obedecerle, os hacéis esclavo de aquel a quien os sujetáis? Sea del pecado para la muerte, sea de la obediencia para justicia. Del pecado para la muerte, la obediencia para la justicia. Dice: ¿no sabéis que ofreciéndoos a uno para obedecerle? Y ahí está hablando que ellos lo que habían hecho era doblegar, habían preferido obedecer a Faraón, y quizás esto va a ir en las próximas porciones, porque esta porción abarca el llamado de Moisés, la presentación delante de Faraón, cuando él se va a presentar delante de los ancianos, y más adelante vamos a ir viendo cómo el pueblo va sacando a flote, digamos, ese pensamiento, lo que había en su mente, esas limitaciones, este sentido de nefesh, de buscar y anhelar solamente su deseo. ¿Cuántas veces vamos a leer ahora a partir de las próximas porciones? Por eso les decía que, como dicen los sabios, un tiempo óptimo para sacarnos toda esa idea de que hacer lo que nosotros sentimos, lo que a nosotros nos parece, todo lo que sea bien para mí, buscar mi bienestar, no está mal mientras eso no esté en su máxima potencia y se hace Faraón que esté gobernando, el ego que esté gobernando todo en mi vida, principalmente atado a Israel. Entonces, muy interesante, porque Israel es el alma. Acá dice el texto de Romanos que es ofreciendo como es, a uno para obedecerle. Entonces, en otras palabras, el pueblo de Israel, el alma, lo que quería era seguir siendo controlada por el ego dentro de esas limitaciones, dentro de ese cuerpo. Y esto es lo que sucede muchas veces en nosotros mismos cuando nos encontramos voy a buscar acá, cuando nos encontramos sirviendo a esos deseos. Lo encontramos en toda la Escritura. Mire, podemos leerlo en Gálatas, si me acompañan a Gálatas, vamos a leer otro texto, Gálatas, y yo creo que es bastante conocido, pero nos amplía un poco la idea de esta porción desde otro punto, mirada de otro punto, y por eso les decía, quería compartir con ustedes desde otra mirada la porción de esta semana. Entonces dice,
Gálatas capítulo 5, el versículo 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando hablamos de deseos de la carne, eso es igual a ego, eso es igual a Yeser Hará, esa inclinación al mal, ese deseo continuo de recibir. Es el deseo de la carne, es continuamente el deseo de recibir para mí. Y es un placer el recibir para mí y no tiene nada que ver con dar, sino tiene que ver con un deseo egoísta. El versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, acá vemos una lucha continua. Está de continuo ese Moshe que quiere liberar el alma al pueblo de Israel, pero tenemos al faraón que dice no, ese ego dice no, sigamos acá porque estamos cómodos. O sea, el ego habla de ese deseo posicionado en solamente recibir, y que dice el faraón, no, de acá no se van. De acá no se van, se quedan todavía en Egipto, en esa limitación, acá se van a quedar. Porque recuerden que Egipto tiene que ver con estrechez, tiene que ver con limitación, con un pensamiento, quiere decir con un pensamiento escaso. Entonces, si vamos a hablar de todo esto, Egipto está siendo eso, y muchas veces nosotros estamos posicionados en ese Egipto y no estamos viendo la capacidad que tiene nuestra alma, que es Israel, y que puede salir de Egipto, y que por medio de la palabra que el Eterno había dado, que Moshe iba a libertar al pueblo, el pueblo todavía no podía entender que debía salir porque ya estaba dada la orden y había una posibilidad. Pero el pueblo, aunque salió en su cuerpo físico, nunca pudo dejar a Faraón, nunca pudo dejar a esa limitación. Y claro, en vez de avanzar y decir ahora somos Israel, salimos de acá, me adelanto un poco a las próximas porciones, en vez de decir ahora estamos libres, ahora somos ese Israel, ese alma que va a empezar a depurarse, a limpiarse para ser ese pueblo y llegar a esa conciencia, es decir, ver al líder y poder seguir lo que Moisés hacía. Y no, muchos se pusieron en contra y muchos no entendieron y siguieron aún saliendo de ese estado de Egipto, no pudieron avanzar y en realidad, aunque físicamente habían salido, quedaron anclados. Es lo que nos sucede hoy. Muchas veces decimos estamos caminando en la instrucción del Eterno, en la Torá, pero aún seguimos anclados. En nuestro interior estamos todavía en Egipto, limitándonos, esperando que ese faraón siga gobernándome, entonces sigue gobernándome ese deseo. Miren lo que dice, y esto habla Gálatas. Dice, si avanzamos un poquito, en versículo 26, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y anteriormente nos va a declarar cuáles son los deseos de la carne, cuáles son esas inclinaciones, cuál es la manifestación de ese ego, si se quiere, el ego en sus diferentes manifestaciones, y es lo que muchas veces nosotros caminamos o andamos en todo esto, ¿no? Quizás podemos decir físicamente o nuestro exterior, lo que se ve de nosotros, quizás no lo manifiesta, pero está en nuestro interior y en algún momento eso va a mostrarse. Por esto que el texto nos habla de cómo son manifiestas las obras de la carne. Dice, tiene que ver con ese deseo, cómo en algún momento este deseo va a florecer. Es por esto que trabajamos y decimos, no, tenemos que salir de esa limitación, tenemos que dejar que Faraón gobierne, nos esclavice, como estamos leyendo en los textos, y es momento de salir. Gálatas capítulo 6, el versículo 2, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley, la instrucción de Mashiach. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno
someta a prueba su propia obra. Esto quiere decir, no mires lo que hace el otro. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? No miremos lo que el otro hace. Dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra, haga partícipe toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, para su deseo, para el ego, el que está trabajando para Faraón y que prefiere todavía quedarse en Egipto, en esa limitación, dice, de la carne segará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien. Qué tremendo esto, porque es como un eslogan para ponerlo por todos lados y principalmente en nuestro interior, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, como yo siempre digo, tiempos donde lo opuesto es a este pensamiento, porque hoy se trabaja mucho la idea de que lo importante es que estés bien y no importa a quién tengas que dejar, a quién tengas que, con quién tengas que cortar, digamos, o con quién tengas que no prestar atención con tal de que estés bien. Y sin embargo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Creo que esto está muy ligado y quizás no podemos todavía encontrar esa conexión, pero esto tiene que ver con lo que estamos hablando acerca de la porción de la semana y cómo lo que se ve aquí es que en realidad estamos hablando de una situación, como les decía, si lo vemos desde otro punto, una generación terminó, un momento terminó, ahora nos encontramos en otro momento. Es como decir, vino el momento difícil, si se quiere, para este tiempo. Entonces ese tiempo se está viendo que hay un faraón que está empecinado en esclavizar a ese pueblo, a ese alma, y lo tiene dentro de esas limitaciones que es Egipto. Y esto nos pasa a todos los días. Permitimos que ese faraón, que el ego, como leíamos recién, hacemos todo lo contrario y trabajamos todo el tiempo para estar bien nosotros y no ver lo que el otro pueda necesitar, no ver que muchas veces mi deseo de recibir va a quedar atrás por hacer algo que tenga que ver con nuestra asignación, nuestro servicio a los demás. Y no solamente esto, es que muchas veces nosotros mismos, para alcanzar ciertas cosas, tenemos que dejar de lado nuestros deseos. Por ejemplo, parece irrisorio, pero el poder nosotros alcanzar y desarrollar el máximo de nuestro potencial, esto va a tener que, como trabajo, como esfuerzo, decir, para yo hacer esto y llegar a este punto donde quiero llegar o donde tiene que ver con mi asignación, voy a tener que dejar de lado y sacar al faraón de mi vida. Y no permitir que me tenga en esa limitación. Porque si sigo permitiendo esto, no voy a poder desarrollar aquello que es mi asignación, aquello que tengo que llevar adelante. Nosotros vemos en las escrituras en diferentes momentos, diferentes personajes si se quiere, donde muchos de ellos abandonaron, digamos, en cierta manera sus propios deseos, su propia vida, muchas de las cosas que, digamos, como personas podrían haber deseado para hacer aquello que les fue encomendado hacer. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a vivir a la manera en que alimentamos tanto ese ego que solamente lo que hacemos es trabajar para satisfacernos, pero no trabajamos para cumplir en la asignación. Y a veces pasa tanto el tiempo y no nos damos cuenta que estamos fuera de cumplir la asignación y estamos, si podríamos decir entre comillas, como perdiendo el tiempo, dándole al ego ese alimento continuo para que siga bien, digamos, para que se sienta bien dentro del cuerpo, ¿no? Dentro de esa limitación. Pero en realidad tenemos que trabajar para desarrollar
la asignación para aquello que fuimos colocados en este mundo, y a veces no podemos entender que aquello que tanto queremos dejar y que pensamos que nos oprime o pensamos que no es tan lindo, es eso lo que vinimos a hacer. Muchas de las asignaciones en nuestra vida tienen que ver con despojarnos de ese deseo de recibir y poner lo que somos, nuestras capacidades al servicio de lo que el Eterno quiere que hagamos. Y eso muchas veces está representado en el servicio a los demás, está representado en aquellas cosas, vuelvo a decirnos, que no tenemos tantas ganas de hacer. Es muy fácil decir, ¿cómo identificamos el ego? Todo eso que te provoca placer y que te guste, que te sentís que estás bárbaro y que, bueno, muchas de esas cosas tienen que ver con el ego. Ahora, recordemos que ese cuerpo y esas limitaciones fueron a causa de que el faraón, el ego, los llevó al pueblo, al alma, a estar oprimida. Entonces el alma está encerrada, si se quiere, no puede desarrollarse, porque está dentro de un cuerpo, de una limitación, donde no le permite avanzar y desarrollar el máximo de potencial, como les decía. Entonces, el Rab Shaul lo está diciendo muchas veces, lo va a decir, que por qué nosotros estamos siempre buscando, lo dice Pedro también, el apóstol Pedro está diciendo de cómo nosotros, el pueblo estaba caminando, la instrucción y demás, pero había un momento donde se volvía como atrás, y hay un texto cuando habla de que el apóstol Pedro, de que dejemos ya esa vana manera de vivir, ¿no? Y esto hace referencia a que si nosotros estamos en un tiempo de elevar esa conciencia, si hemos permitido la liberación de nuestra alma, si estamos entendiendo que hay que desarrollar ese máximo de potencial en nosotros, ¿por qué otra vez volvemos a escuchar al faraón y a ponernos bajo su yugo y a prestar atención a lo que está diciendo? Y quiero ir nuevamente a Romanos capítulo 6, si me acompañan, que nos muestra un poquito más la idea de esto. Dice Romanos 6, 17 en adelante, dice: antes ustedes eran esclavos del pecado. Es como decir, estamos viendo y posicionados en esta porción como, aunque todavía no sucedió, ya se está trabajando de la idea, se está forjando esa liberación. Entonces acá el apóstol está diciendo: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Y quiero hablar de esto, ¿por qué? Porque acá, mientras se va a gestionar esta liberación, y siempre llevémoslo no solamente en un sentido literal, pongámoslo también en nuestra vida, cuando se empieza a gestionar esa liberación, tenemos que tener muy presentes que cuando somos libres, esclavos, libres de esa esclavitud al pecado, a ese ego, a esa continua querer hacer lo que nosotros queremos, como pasó con el pueblo, aquí ya se está gestionando. Y hay muchos que están diciendo, sí, yo quiero ser libre de Faraón, salir de Egipto, pero quiero salir y hacer lo que a mí me parece. O sea, es como, quiero seguir obedeciendo a un faraón de una manera diferente. Y aquí es donde está diciendo el Rab, dice, ahora son libres del pecado, de la esclavitud del pecado, pero se han hecho esclavos de la vida recta. Hay una diferencia en ser esclavos de faraón a ser esclavos del servicio del Eterno, del Creador. Entonces, eso es lo que no entendemos y lo que nosotros muchas veces anhelamos, es decir, decimos que servimos al Eterno, pero seguimos trabajando en nuestra vida siendo esclavos al faraón. Es como decir, decimos que tenemos un jefe, pero en realidad cumplimos al otro jefe. No sé si me explico la idea. Entonces, acá está claramente explicado. Somos libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos, dice esta versión, de la vida recta. Eso es algo que tenemos que grabar en nuestro interior, porque en nuestra mente, en nuestro intelecto, tiene que llegar esto a hacerse como vida en nuestra Neyamá,
Esto tiene que estar tan claro en nuestra conciencia, porque eso va a hacer ampliar nuestra mente de tal manera y va a elevar tanto nuestra conciencia que vamos a entender lo que significa ser esclavos al Eterno, a la instrucción, a ese tipo de vida. Pero nosotros estamos continuamente como... sé que soy esclavo, soy siervo del Eterno, pero a su vez muchas veces, otra vez estoy sirviendo al faraón, y así estoy. ¿Por qué? Porque continuamente estoy como cambiando, subyugándome a faraón, y digo que también al Eterno, y así estamos. Esta lucha está de continuo en nuestro interior. Lo leímos recién en Gálatas, y se lo vuelvo a leer. Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen. Piensa en esto, dos contrincantes, dos que se están peleando, están luchando, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, ¿qué quiere decir? Que tanto todo nuestro deseo de recibir continuamente lucha con ese deseo de dar. Y esta lucha está en nuestro interior. Y es por esto que a veces hasta no entendemos por qué vivimos ciertas frustraciones en nuestra vida, no entendemos por qué no podemos lograr algunas cosas, alcanzar algunas cosas, liberar el potencial de ese alma, de ese pueblo que está esclavizado, que ese pueblo que está oprimido, de ese alma que todavía no puede desarrollarse. Y es por esto porque hay una lucha continua. Miren lo que sigue diciendo Romanos, hoy los tengo de aquí para allá. Romanos capítulo 6, volvamos allí. Romanos capítulo 6, el versículo 19 dice, y recuerden que estoy leyendo una versión nueva, y quizás les va a parecer raro, capítulo 6, versículo 19 de Romanos, y dice así: uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Creo que no hay más explicación. Creo que de esto es el corazón de esta porción. Y vuelvo a decir, aunque aún todavía el pueblo no ha salido y se está gestionando toda esta salida, estamos en el tire afloje, como se dice, con Faraón. Bueno, casualmente quería compartir en esta primer porción, porque todo el libro de Éxodo vamos a tener esta riña, si se quiere, esta lucha continua, porque no solamente se da con Faraón, las plagas, ese que te dejo o no te dejo salir, porque esto después va a seguir en el desierto, porque el mismo pueblo se pone bajo el yugo, se ofrece, ¿no? Como decía el texto, cuando te ofreces como ofrenda, ¿no? Como que te estás poniendo bajo ese dominio. Entonces el pueblo aún en el desierto, habiendo ya salido de Egipto, todavía seguía ofreciéndose o poniéndose bajo el yugo de Faraón y diciendo: prefiero vivir allá, prefiero volver allá, porque allá estaban mejor. ¿Cuál es el punto de todo esto? El Rab Shaul nos presenta la idea, como les decía, saliendo del relato bíblico en el sentido literal, viéndolo como la figura de nuestro interior y de la gestión de salir de esa esclavitud, pero como dice el Rab Shaul, ya no en la impureza, en el desenfreno, sino ahora a la vida recta que nos va a ir cada día llevando a esa vida apartada, a esa vida santa. De hecho, esto lo dice cuando hablamos que el crecimiento del justo, del sadik, es como la luz de la aurora, que cada día va en aumento. Por esto hablamos de la conciencia elevada, por esto hablamos de ampliar nuestra mente. Romanos, el Rab Shaul nos dice que nos dejemos, no permitamos seguir con aquello que nos ha limitado, que aquello no nos deja avanzar, sino que renovemos nuestra mente, veamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor y avancemos. Pero hay algo claro, y tenemos que tenerlo claro todos. Si quieren, ahí donde están, digan: esa gestión me corresponde a mí. No tiene nadie nada que ver con esto. Nadie es mi contrincante. Solamente en mi interior
está de continuo esa lucha entre el espíritu, como dice, y la carne, ¿no? Está de continuamente ese deseo de dar y el deseo de recibir, que continuamente están trabajando en el interior para ver quién gana. Y de esto se trata, ¿no? Venimos hablando desde el comienzo del ciclo, estas porciones, cómo ha estado tan de manifiesto lo que es el egoísmo o el deseo de recibir y el deseo de dar, que tiene que ver con ampliar nuestra mente, ampliar nuestra vida y poder recibir. Parece contradictorio, pero a medida que más damos, más recibimos. De hecho, lo dice la Escritura. Entonces, es algo que no aprendimos, que continuamente en nuestro interior el eslogan es guardo para que pueda tener y no doy. Entonces, aquello que yo guardo, aquello que yo atesoro, termina llevando, hundiéndome en más, como dice el rap, en el pecado. Dice, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. Eso es como decir, guardaron para ustedes, y ese guardar o atesorar ese deseo de recibir nos termina llevando a la muerte. Sin embargo, cuando nos entregamos a la vida recta, como dice el Rab Shaul aquí, cuando trabajamos ese deseo de dar, cada vez crecemos más, avanzamos más y llegamos a lugares donde nunca nos hubiéramos imaginado. Es tiempo de animarnos, es tiempo de gestionar esa salida, ese fin de la esclavitud, porque muchas veces nosotros mismos somos los que limitamos, no permitimos, damos rienda suelta al faraón que haga lo que quiera, entonces ponemos tantas limitaciones y nosotros mismos nos introducimos a esa esclavitud de no darnos cuenta, ¿no? De cuántas cosas podemos lograr si salimos del molde que estamos siempre encerrados. Siempre damos vuelta dentro de ese mismo molde o damos vuelta siempre en los mismos ciclos y no gestionamos de una vez la salida, de romper ese ciclo para salir. Y el ciclo no solamente en un sentido que como conocemos, un ciclo sí, que da vuelta y somos cambiados, pero recordemos que los ciclos del Eterno dan vuelta, pero van ascendiendo, van subiendo, no bajando, que tiene que ver el descender con Egipto. Entonces, toda esta figura en nuestro interior tiene que servirnos para subir, para, como dice, llegar a ser santos, ¿no? O llegar a trabajar esa elevación. O, como dice el texto, que va en aumento esa luz de la aurora. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? No permitamos que nosotros mismos esclavicemos nuestro potencial, todo lo que tenemos para dar del Creador, que fue depositado en nosotros y que muchas veces está tan escondido porque Faraón no deja que eso salga a la luz. Este es mi pensamiento para esta mañana de Shabbat. Sé que este mismo pensamiento lo vamos a trabajar a lo largo de todo el libro de Shemot, porque creo que es interesante poder verlo de esta manera, trabajarlo de esta manera, porque nos va a dar una idea no solamente de lo que pasó literal y los detalles que podamos encontrar, sino cómo esto nos va a servir para avanzar y, como digo, dando vuelta en ese ciclo, pero subiendo, elevándonos. Y este es el tiempo de elevarnos, es el tiempo de depurarnos, de sacar todo lo que tengamos que sacar, porque estamos ahora en la cuenta regresiva hacia Pesach y a nuestro inicio de ciclo. Y no podemos comenzar de la misma manera. Recuerden, si vamos a dar vuelta, lo vamos a hacer pero subiendo, elevándonos. Así que este es mi pensamiento para este Shabbat, todo lo que fue esta semana, permitir que Moisés, que tiene que ver con la conciencia, saque al pueblo de esa limitación, de ese cuerpo, de ese lugar, y que le permita ser libre, pero libre para, como dice el Rab Shaul, para ser esclavos de la vida recta. Libres o esclavos, pero de una manera diferente. No para donde esté darle rienda suelta a ese ego, sino al contrario, para que nuestra vida tenga un sentido de
y que pueda cumplir con todo aquello que tiene que ver con la asignación para lo cual estás en este mundo. Si escuchás esta transmisión ahora o en algún momento lo vayas a escuchar, tenemos un propósito, hay una asignación en cada ser humano, cada uno lo desarrolla de diferentes maneras, no todos somos iguales, cada uno tiene un trabajo en este mundo. No quieras hacer el trabajo del otro, empecemos a conocer cuál es el nuestro, y por esto necesitamos dejar a Faraón, dejamos a Egipto, nos vamos con Moisés y vamos a entender cuál es nuestro trabajo. El pueblo de Israel, el alma, entendió muchas cosas en el desierto y muchos de ellos pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque dejaron a Faraón, dejaron Egipto y avanzaron. Este es mi pensamiento para este Shabbat, esta porción. Espero que les sirva, les ayude. A mí me ayudó mucho, me sigue ayudando y creo que me va a acompañar este pensamiento a lo largo de todo el libro de Shemot, en todo este tiempo de preparación, como les decía. Abba, el Creador, les rebendiga, que tengan un buen término de Shabbat, un buen tiempo con la familia, el compartir. Y si no guardas Shabbat, pensalo, empezá a hacerlo, empezá a trabajar todo lo que es necesario para guardar este día, para separar este día y lo que esto significa, ¿no? Shabbat Shalom para todos, buena semana, seguimos en una semana de gestionar esa salida y que sigas gestionando tu interior y que dejes a ese pueblo de Israel salir de la mano de Moisés. Shabbat Shalom para todos.